Y ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Que tiene esta estructura. En su examen que les dejé de tarea hace rato, pues les pedí que me lo dibujaran, ¿verdad? Entonces, ojo, les pedí que lo dibujaran solamente, no que mencionaran sus partes. Vi que la mayoría mencionó sus partes, pues está bien, sobre todo cuando no se les entiende en el dibujo, ¿verdad? Lo bueno de esa plataforma es que no me libra o no los libra del famoso esquematice, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir haciendo esas dinámicas y también no se van a sentir tristes porque todavía van a tener la capacidad de poder esquematizar las figuras que yo les pida, ¿vale? Muy bien, entonces, dentro de las características de el virus del VIH, es que es un retrovirus. No es un virus desnudo, va a tener una envoltura que es una bicapa lipídica y la cual va a tener estas estructuras que se ven aquí en color verde, que son las glucoproteínas, particularmente una que se llama GP120, ¿verdad? Una de las particulares del VIH y de los retrovirus es que tiene una doble cápside, tiene una cápside eicosanoide alrededor y una cápside en forma de cono, que es justamente la que va a proteger al material genético. El material genético o el genoma va a estar formado por ARN de una sola cadena, solamente que va a haber dos copias de este ARN de una sola cadena. Aparte de eso, van a tener proteínas, particularmente enzimas, que van a permitirle a el virus, primero que nada, la retrotranscripción. Después, la inserción a el ADN y también va a tener algunas proteasas que le van a ayudar a complementar su ciclo vital, ¿verdad? Entonces, lo mínimo necesario es las dos copias de este genoma, las proteínas que se encuentran dentro del virión, la primer cápside, la segunda cápside, la envoltura y sus respectivas glucoproteínas, ¿verdad? Ya con eso que lo hayan dibujado, ya tienen bien su imagen. Déjenme tomar agua porque acabo de comer y creo que sí me excedí en la salsa. Muy bien, vamos a continuar. Dentro de los temas de virología, pues es por mucho el virus del que más sabemos, ¿verdad? Y pues no deja de ser sorprendente todavía lo que hace este virus y también lo que sabemos conforme vamos investigando más sobre este virus, ¿vale? Muy bien, entonces la pandemia mundial de SIDA, porque también es otra pandemia, ha estado entre nosotros por más de 20 años, para ser precisos, desde 1980, básicamente ya 40 años, y no muestra ningún signo de disminución, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante porque ustedes vieron un video más actualizado del 2022, enfocándose más a datos nacionales y en el panorama nacional, quizás este panorama no sea tan crudo como a nivel internacional. Algo que particularmente tienen los gringos es que muchas veces sus estudios no son nada más a nivel local, sino también a nivel internacional. Y es por eso que muchos de los datos que vamos a ver, pues básicamente van a ser internacionales y tomando también poblaciones particularmente del África subsahariana, ¿verdad? Donde todavía es un problema de salud pública serio y en algunos países representa la principal causa de muerte, ¿vale? Hay países como Botswana, en el sur de África, donde una de cada 10 personas que ahí viven tienen VIH, ¿vale? Entonces, imagínense, si por ejemplo en el salón somos 23 personas y ya juntando los dos salones alrededor de 30, pues básicamente se referiría que por lo menos 3 de los que están ahí por probabilidad tuvieran VIH, ¿verdad? Entonces, hay países en los que la proporción de personas con VIH es bastante, bastante alta, que incluso puede ser mayor al 10%. Nada más para que se den una idea, en México es de alrededor del 0,3%, básicamente una persona de cada 3.000 personas, entonces la tasa es muy baja. Y si bien es una enfermedad de salud pública, pues no tiene tanta relevancia como en otros países del África subsahariana, ¿vale? Estos son datos de alrededor de el 2012, porque las estadísticas que nos muestran, ninguna de ellas va más allá de los 2012. Más adelante vamos a compararlas con los datos que nos mostraron en el video.
Entonces, según los datos de esas estadísticas, nos dice que alrededor de 3 millones de personas alrededor del mundo mueren a causa del SIDA cada año, ¿vale? Nada más para que se dé una idea, en la pandemia de COVID, en su año más fuerte, que fue el 2020, murieron alrededor de 8 millones de personas. Entonces, una tercera parte, alrededor de una tercera parte de esas personas muere de SIDA cada año a nivel mundial. Solamente que pues el COVID mataba a personas de todo el mundo, de todos los estratos sociales y de todos los países, ¿verdad? Por eso se le hizo más eco. Lamentablemente, cuando las muertes son en gente muy pobre, pues no se hace el mismo eco, ¿verdad? Entonces, generalmente la gente que se muere de tuberculosis, la gente que se muere de SIDA, la gente que se muere de enfermedad de Chagas, que vamos a ver más adelante, pues muchas veces no tiene tanta relevancia, aunque sea mucha, porque afecta a la población más desfavorecida. Hasta ahora, más de 25 millones de personas han muerto de esa enfermedad. Para que se den una idea, en México son 130 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, 25 millones representaría alrededor de una quinta parte de la población, ¿sale? Esta es la población que ha muerto de SIDA desde que empezó la epidemia hasta pues estas fechas que era alrededor del 2012, ¿sale? Me voy a adelantar un poquito, pero pues es algo que ya ustedes ya vieron en el video. Al día de hoy, las muertes por SIDA no son tan llamativas, o la cantidad no es tan llamativa como en años pasados, justamente porque la terapia antiviral pues cada vez es más eficiente, ¿verdad? Ahora tenemos otro tipo de problemas de los cuales vamos a hablar más adelante. Se estima que hay alrededor de 40 millones de personas infectadas y una incidencia de 14.000 nuevos casos cada día, ¿vale? Estos principalmente en población joven y en el África subsahariana, ¿vale? Desde finales de 1970, el VIH y el SIDA se han difundido por los Estados Unidos y alrededor del mundo. En el África subsahariana, más de 25 millones de personas viven con infección por VIH, ¿verdad? De las 40 millones de personas que se estimaban esa fecha que estaban con infección con VIH, pues 25 millones de estas, más de la mitad, viven en el África subsahariana. Este es un pequeño mapa donde nos hablan de la diseminación del VIH en Estados Unidos. Entonces, es de casos acumulados en diferentes meses de diferentes años. Entonces, cada punto representa 30 casos y el primer flashazo o la primera foto del GIF, pues básicamente nos habla de cuándo inició la enfermedad alrededor de 1983, ¿verdad? Tenemos unos casos en Texas, otros en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, y después de esto se fueron diseminando, justamente como nos hablaban en el video, ¿verdad? Entonces, si bien el SIDA y el VIH o el contagio por VIH para poder generar SIDA. Es algo que existe en África desde 1930 y existe en Haití desde 1950, pues ya empezó a tomar relevancia y empezar a contagiarse a nivel mundial y convertirse en una pandemia alrededor de los 80 cuando iniciaron los primeros casos en Estados Unidos, particularmente, como vamos a ver más adelante, en la población homosexual de las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, cada punto representa 30 casos. En el 83 teníamos aproximadamente 1.000 personas infectadas en Estados Unidos. En el 85 ya eran 10.000. En el 89 ya eran 100.000. En el 95 alrededor de 500.000. Y en el 97 626.000, ¿verdad? Entonces, pues ha crecido bastante la población de personas con VIH y antes de la era de los antirretrovirales efectivos, pues básicamente era una condena de muerte, ya que la historia natural de la enfermedad, pues básicamente llevaba a enfermedades oportunistas, las cuales generaban una sintomatología bastante severa, bastante degradante para la propia vida y esencia humana y una muerte trágica. A pesar del gran éxito en el tratamiento de personas infectadas en países occidentales, esta enfermedad se ha convertido en la mayor causa de muerte en muchos países del tercer mundo, particularmente en África. ¿Por qué? Porque la quimioterapia solamente llega a una minoría de la población infectada, ¿vale? Eso no es completamente cierto.
Igual en esos tiempos sí era una realidad, pero cada vez son más baratos o hay más competencia en cuanto a la generación de antirretrovirales. Y sí es cierto que hay un problema en cuanto a la accesibilidad a a el tratamiento, a los antirretrovirales, pero pues esta es mucho menor que hace, por ejemplo, 20 años, ¿vale? Se han hecho muchos intentos para crear una vacuna y hasta ahora ninguna se ha probado con éxito, ¿vale? Aquí tampoco es completamente cierto porque si esperamos una eficacia del 100% en la vacunación, pues entonces nunca vamos a tener una vacuna contra el VIH. Ya se han eh, sacado datos de vacunas con una efectividad de alrededor del 50 al 60%, las que llegan a la más alta tasa de efectividad, solamente que también tenemos algunos problemas colaterales, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que muchas de ellas son con virus atenuados y que muchas veces el virus atenuado no está tan atenuado en población infantil o en población inmunodeficiente y que les puede generar la enfermedad. Entonces, pues eso no es un riesgo con el que quieran llevar las compañías farmacéuticas que están desarrollando la vacuna y por eso es que se están afinando detalles para la generación de una vacuna, ¿vale? Muy probablemente dentro de 15 o 20 años ya tengamos una vacuna contra VIH, solamente que probablemente también no sea asequible para el 100% de la población y también que no genere una inmunidad en el 100% de la población. El SIDA, la enfermedad, va a ser causada por el VIH, ¿verdad? Aunque hay todavía mucha gente que dice que el SIDA es causado por otros factores, particularmente hay países como Haití, donde hay una fuerte cantidad de personas que pues dicen que el SIDA básicamente es un tipo de algo que le llevaron los gringos para mermar la población de esa isla, ¿verdad? Entonces, pues también aunado a la ignorancia, esto hace que la pandemia sea más difícil de controlar, ¿vale? Entonces, ya hay mucha evidencia que dice que la enfermedad de SIDA es causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Los órganos Diana, aquí particularmente no son órganos, sino células en un principio. Ya después vamos a ver que el VIH es como una pequeña plaga que primero va infectando ciertos tipos de células y después va a cambiando de células portadoras hasta que infecta así tejidos completos, ¿verdad? Entonces los órganos Diana primarios, por eso nos mencionan, del VIH van a ser los linfocitos T4 cooperadores. Los linfocitos T cooperadores que tienen en su membrana una proteína que se llama CD4, ¿vale? Sin embargo, también hay un papel muy importante de otros estirpes celulares, particularmente los macrófagos y las células dendríticas, ¿vale? Eh, en la infección por VIH, un papel preponderante en la infección inicial son los macrófagos, porque la vía de transmisión generalmente es por secreciones y estas secreciones llegan a las mucosas. Entonces, alguien con un conocimiento básico de inmunología les podría decir que salvo que en la sangre, en las mucosas, pues no tenemos por qué tener linfocitos de CD4, ¿verdad? Volviendo un poco a las clases que tenemos de inmunología, los linfocitos TCD4, particularmente los que ya están activados, viven en los nódulos linfáticos. Algunos se dan sus rondines por el torrente sanguíneo, pero salvo que haya un proceso inflamatorio y ciertas quimiosinas que los atraigan, los linfocitos T cooperadores, particularmente los CD4, no tienen por qué estar en las mucosas. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad y cómo los macrófagos que sí se encuentran en todos lados o las mucosas, pues básicamente van a ser los primeros que van a recibir al virus y que van a albergar al virus. Y como si por si esto fuera poco, pues justamente los macrófagos también van a diseminar, van a fagocitar al virus y también van a tener la capacidad de mostrárselos a las células dendríticas y estas células dendríticas son justamente las que van a ir corriendo a los nódulos linfáticos y presentárselos a los linfocitos T CD4 y ahí es cuando va a ocurrir el proceso de infección, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la fisiopatología. Actualmente, en esta primera parte de la clase, pues vamos a ver algunos de los aspectos más importantes del VIH y del SIDA.
¿vale? Entonces, va a infectar a los linfocitos T CD4 principalmente, ¿verdad? Ya lo vamos a ver tan detalladamente que vamos a ver específicamente a qué correceptores también se unen y a qué otras células puede infectar. La pérdida progresiva de los linfocitos TCD4, que ya todos sabemos que son los cooperadores, ¿verdad? Lleva a una inmunosupresión al paciente. Entonces, hay justamente un punto en el que la cantidad de células, linfocitos T4 cooperadores, no va a ser suficiente para poder solventar una respuesta inmune adecuada ante muchos microorganismos con los que estamos en contacto. Entonces, el SIDA se caracteriza porque hay una disminución progresiva de linfocitos TCD4 hasta que la cantidad de linfocitos TCD4 lleva a que no puedan responder eficientemente hacia algunas infecciones a las cuales consideramos oportunistas, ¿verdad? Las infecciones oportunistas van a ser aquellas que en un individuo inmunocompetente van a generar una respuesta inmune que va a limitar a esta infección o que va a contrarrestar esta infección. Sin embargo, si hay una inmunosupresión, el sistema inmune no puede contrarrestar esta infección y por lo tanto la infección se desarrolla en, en alguno de nuestros tejidos, ¿verdad? Generalmente estas infecciones por bacterias, parásitos, hongos y virus, que de todo afecta a las pobres personas con SIDA, este, va a ser oportunista justamente cuando se desarrolle, mientras que en condiciones de inmunocompetencia no se debería desarrollar, ¿vale? En cuanto a las características del virus, el VIH es un retrovirus y particularmente dentro de los retrovirus va a ser un lentivirus. Los lentivirus, pues como su nombre lo dice, van a ser virus que se van a desarrollar lentamente y también van a tener una característica de que afectan principalmente el sistema inmune, ¿verdad? Entonces el nombre lentivirus significa que es un virus lento y se llama así porque estos virus tardan mucho tiempo en causar una enfermedad patente. La mayoría de los lentivirus ataca a las células del sistema inmune y por lo tanto la enfermedad generalmente se manifiesta como una inmunodeficiencia, ¿vale? El VIH y particularmente la enfermedad que causa el SIDA no son los primeros tipos de inmunodeficiencias causadas por virus con lo que hayamos tenido contacto o lo que hayamos visto, ¿vale? Se asume que hay 5 serogrupos del antivirus, los cuales van a infectar a los primates, a los ovinos, a los caballos, a los gatos y al ganado vacuno. Particularmente a los gatos le da un tipo de infección con un tipo de virus parecido al del antivirus que les causa una enfermedad muy parecida a la del SIDA. De hecho, los científicos que descubrieron al virus, porque en un principio se presentó la enfermedad, más adelante vamos a ver rasgos históricos, pero nada más para que sea como a manera de historia, pues identificaron en Estados Unidos un grupo de personas las cuales tenían un tipo de sarcoma que en ese momento pues era muy poco, este, muy poco diagnosticado en los hospitales de Estados Unidos, que es el sarcoma de Kaposi. Entonces, ya cuando lo estudiaron, vieron que había una inmunodeficiencia y hubo quien adjudicó varias causas a esa inmunodeficiencia, ¿verdad? Hubo uno en particular, que vamos a ver más adelante, el cual dijo que eso se parecía mucho a un tipo de inmunodeficiencia, la cual les daba a los gatos, y que en caso de la inmunodeficiencia de los gatos era consecuencia de un lentivirus. Entonces, que probablemente el SIDA o la enfermedad que apenas estaban viendo era ocasionada por un virus y eso pues ya después tenía que demostrarlo, ¿verdad? Entonces hubo, como se lo repito, pues varias hipótesis hasta que justamente se le adjudicó el SIDA a un virus, ¿verdad? Entonces, no vamos a ahondar más en los serogrupos, básicamente son 5 serogrupos, lentivirus que infectan ovinos, caballos, gatos, ganado vacuno y primates, ¿verdad? Particularmente el virus de la inmunodeficiencia simia, que se cree que es justamente el que dio origen al virus de la virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Aunque no lo queramos reconocer, o haya algunos sectores que no lo quieran reconocer, nuestros parientes más cercanos son los simios, ¿verdad? Particularmente el chimpancé. Entonces compartimos alrededor del 98% de nuestro ADN y también
Si estamos en contacto con este tipo de especies, eventualmente, pues ya va a haber más riesgo de que haya traspaso de virus, bacterias, hongos, etcétera, y que estos muten a tal grado que nos puedan generar una enfermedad, ¿verdad? Y ojo, esto no solamente ocurre con los primates, también con los armadillos, pangolines, murciélagos y todos los otros todos los otros organismos que cuando estamos en contacto con ellos, ya sea porque nos arañan, ya sea porque no los comemos y la carne no está completamente cocida, pues han generado zoonosis y particularmente enfermedades serias como lo fue el COVID-19. El COVID-19, también la teoría más válida es que es una zoonosis que justamente provenía o proviene de un murciélago y mutó en nosotros hasta desarrollar un nuevo virus que es el COVID-19 y es justamente el que nos generó la enfermedad, ¿verdad? Perdón, el coronavirus, que es justamente el que nos generó la enfermedad que se llama COVID-19. Existen dos tipos de VIH, ¿vale? Aquí em, muchas veces en los libros de medicina o libros no tan especializados no son tan específicos a la hora de referirnos a lo que es un tipo, lo que es un bar, lo que es un serobar, lo que es una cepa, lo que es una variedad, lo que es una variante, etcétera. Por lo tanto, lo vamos a tomar como sinónimos, ¿vale? Básicamente nosotros tenemos en el árbol filogenético las familias, los géneros, las especies y después de las especies, de acuerdo a la similitud y de acuerdo también a si es un virus, es una bacteria, es un microorganismo, pues también puede haber distintas variantes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de dos variantes de una misma especie, a las cuales también nos podemos referir como dos tipos o incluso también nos podemos referir como dos cepas, ¿verdad? Pero hay de cepas a cepas, vamos adelante, vamos a ver que cada uno de estos tipos tiene diferentes serotipos o tiene diferentes cepas, ¿vale? Entonces, pregunta que les hice en el examen, existen dos variantes o dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. Estos causan básicamente la misma enfermedad, solamente que en el caso de las personas contagiadas con VIH-2, la enfermedad va a tardar mucho más tiempo en desarrollarse, ¿vale? La pandemia mundial del VIH y de SIDA va a estar causada por el virus del VIH-1, ¿verdad? Mientras que el VIH-2 va a estar más restringido a ciertas zonas del oriente, o del, perdón, del occidente o del oeste de África, ¿vale? Entonces va a estar centralizada en esta parte de África. Dentro de las características de los lentivirus, estos se integran al genoma celular del huésped como provirus de la misma manera que otros retovirus, solamente que a diferencia de otros retovirus, los cuales típicamente infectan a la célula y luego yeman fuera de la célula, infectando por un largo periodo de tiempo, o sea que básicamente llegan a lo que van, se integran al genoma del huésped. Perdón, primero llegan, infectan, se integran al genoma del huésped y ya después yeman y van a infectar otras células, ¿verdad? En el caso particular del VIH, este puede permanecer en estado latente dentro de una célula por muchos años, particularmente en los linfocitos TCD4 de memoria. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos una presentación antigénica, particularmente en un contexto de MHC de clase 2, tenemos una expansión clonal de los linfocitos TCD4. Entonces, primero se le presenta un antígeno a un linfocito TCD4 en un contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y posteriormente este hace una expansión clonal de un solo linfocito TCD4 que reconocía el antígeno X. Ahora tenemos miles de linfocitos TCD4 que reconocen el antígeno X, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues por ahí puede transmitírselo el virus a estos linfocitos TCD4 y particularmente pueden sobrevivir por mucho tiempo en los linfocitos TCD4 que quedan de memoria, porque justamente de los linfocitos TCD4 que se generan después de la presentación antigénica, quedamos que si se generaban 1000, pues 998 van a la guerra, ¿verdad? Pero quedan dos, por poner un ejemplo, los cuales van hacia los ganglios linfáticos y esos se quedan ahí esperando para que la próxima vez que venga ese microorganismo que tiene esos antígenos que fueron presentados,
pues ya no tenga que haber todo un proceso de procesamiento, de presentación antigénica, sino que inmediatamente pueda reconocer esos antígenos. A esos linfocitos T se les llama linfocitos T de memoria, ¿verdad? Y estos pueden vivir en nosotros durante mucho tiempo. Por lo tanto, el VIH puede permanecer el resto de nuestra vida en nosotros, haciendo que pues, sea una infección que sea perenne, ¿verdad? Perenne significa que nunca muere, que nunca caduca, que nunca va a acabarse, ¿verdad? Entonces, justamente el VIH puede permanecer toda la vida con nosotros y ser una enfermedad que permanezca en nuestras células y que básicamente nunca se vaya. Cuando estas células, los linfocitos TCD4, particularmente los de memoria, se reactivan, la producción viral también, y esto provoca la muerte celular, ¿verdad? Ojo, ya ustedes pues más o menos tienen una idea de inmunología. Los virus del VIH solamente se van a replicar y van a entrar a su fase lítica. La fase lítica es en la que van a salir de la célula. Solamente va a ocurrir cuando los linfocitos TCD4 estén activados. Mientras no estén activados, pues permanecen nada más en forma latente. Entonces, cuando las células se reactivan, se producen virus y estos virus pues van a generar en la célula y bueno, el linfocito TCD4, antígenos virales, ¿verdad? Entonces la célula sin quererlo va a presentar antígenos virales y va a haber otros linfocitos llamados TCD8, los cuales van a reconocer ser esos antígenos virales y le van a decir, hey, ni modo, pero te vas, ¿verdad? Porque aquí la infectada eres tú. Y los linfocitos TCD8 van a matar a los linfocitos TCD4, ¿verdad? Por eso, el hecho de que un linfocito TCD4 se active o se reactive va a inducir su propia muerte. Y por eso la muerte de los linfocitos TSD4 no es toda de jalón, sino que va a ser progresiva hasta un punto en el que, aunado a otros procesos del sistema inmune que ocurren en el cuerpo, pues la cantidad de células TCD4 pues va a ser muy disminuida, ¿verdad? En este punto, pues si se nos mueren 1, 2, 3, 4 mil linfocitos TCD4, pues digamos que todavía tenemos la capacidad de producir otros linfocitos TCD4, ¿vale? Entonces, digamos que durante mucho tiempo, la muerte de los linfocitos TCD4 es compensada por la generación de nuevos linfocitos TCD4, pero eventualmente la balanza se va inclinando cada vez más a que los linfocitos TCD4 van disminuyendo, van muriéndose, y hasta que llegamos a un punto en particular en el cual pues ya no se lleva correctamente una respuesta inmune, y ahí es justamente el punto de partida del SIDA, ¿verdad? Y justamente ahorita que lo recuerdo, pues les hablo de una pregunta que estaba mal en el examen, ¿vale? Entonces, me equivoqué en una de las preguntas que les hice, particularmente en la que decía que cuándo es que se diagnosticaba el SIDA en los pacientes, y esto tiene que ver directamente con la cantidad de linfocitos T CD4 positivos, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta era menos de 200 células de linfocitos TCD4 por cada milímetro cuadrado, ¿vale? Se me pasó, y el problema es que en esa plataforma, si yo quiero hacer una edición, tengo que cambiar el código y pues se pierde todo lo que había hecho anteriormente, entonces no pude hacer la corrección. Por lo tanto, esa pregunta la vamos a invalidar, ¿vale? Entonces, pues básicamente se va a hacer el conteo sobre 9 preguntas. La respuesta correcta es 200 linfocitos TCD4 por cada milímetro cúbico. También creo que decía milímetro cuadrado en lugar de milímetro cúbico, ¿vale? Muy bien, entonces esa es pregunta de examen, siempre pregunta de examen. Vamos a continuar con más generalidades con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana. Aunque el virus puede desaparecer de las células en la circulación, la replicación y la gemación puede continuar en otros tejidos, ¿verdad? Esto cuando no se ha proporcionado quimioterapia. Hay cosas que no entendemos todavía del sistema inmune en respuesta al VIH, pero se sabe que cuando estamos en etapas más tardías de la enfermedad, por alguna razón,
algunas de las células, como macrófagos, como células de las mucosas, van a expresar más correceptores, aparte de CD4, que sirven también como anclaje al virus del VIH. Esto va a generar que el virus no solamente invada a los linfocitos TCD4, sino que tenga la capacidad de invadir a otras células, y esto va a generar pues que estas células también puedan generarse sin sitios, generarse daño, generarse mayor capacidad para que se convierta en una célula tumoral, y eso justamente va a hacer parte de las manifestaciones clínicas de un paciente que ya tiene SIDA. A diferencia de muchos otros retrovirus, el VIH no se transmite a través de la línea germinal. Necesita células maduras, ¿verdad? Como ustedes lo recordarán, la línea germinal se refiere a los cambios sucesivos o las maduraciones sucesivas que va sufriendo una célula para convertirse en una célula madura. Por ejemplo, el eritrocito es una célula madura, pero antes de ser eritrocito fue reticulocito, antes de ser reticulocito fue normoblasto, antes de ser normoblasto fue eritroblasto, etcétera. Eso se refiere con la línea germinal. Particularmente el virus del VIH, solamente va a afectar a células maduras, no a células de la línea germinal. Y esto es bueno porque no genera malformaciones en el feto, ¿verdad? Recuerden que las células que invaden a la línea germinal, como más adelante vamos a ver herpes, pueden ocasionar, o algunos parásitos, algunas bacterias que hemos visto, si invaden la línea germinal, particularmente en el feto o en el desarrollo, puede generar malformaciones, o en el caso, por ejemplo, de Listeria monocytogenes, puede producir hasta abortos, ¿verdad? Muy bien, entonces en un paciente infectado, el VIH puede detectarse por la presencia de anticuerpos o por la presencia del virus mismo usando la reacción de PCR. La reacción de PCR va a detectar el ARN viral, ¿verdad? Más adelante vamos a ver una gráfica en donde podemos observar un periodo de ventana en el cual no podemos detectar nada, aunque sí, ya con aparatos muy específicos se pueden detectar, pero no vamos a utilizar un HPLC de alta resolución. Si tenemos sospecha de una persona con VIH, ¿verdad? Mejor nos esperamos, o que esa persona se espere alrededor de un mes para que ya puedan medirse una carga viral lo suficientemente grande como para poder hacer un PCR, ¿vale? Entonces, pregunta de examen. Se puede medir los anticuerpos contra el virus o se puede medir el mismo genoma del virus. El genoma del virus se mide por una técnica que se llama PCR, y el PCR, recuerden que mide ADN o ARN, mientras que los anticuerpos o las técnicas que vamos a utilizar van, las otras técnicas van a determinar los anticuerpos. Una ELISA, un radioinmunoensayo, lo que nos va a una prueba como la que vamos a hacer la siguiente semana, una prueba de detección rápida, lo que nos va a medir son anticuerpos, no a el genoma del virus, ¿vale? Historia de la enfermedad, ¿vale? Entonces, ya falta un minuto. Nos conectamos dentro de 20 minutos para que me dé tiempo de convertir a MP4 esta clase y subirlas lo antes posible, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, que es la historia.